Tenemos ya una comunicación. Tenemos. Teléfono. Sí, vamos a dar la bienvenida a Walter Grobone, que es presidente, corríjanos usted, Walter, si nos equivocamos, de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo le va, Walter? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. No, gracias por el contacto. Sí, Walter Gobone, presidente Bien, de la Cámara de Empresas y Corredor Inmobiliario, es de la provincia de Santa Fe. bien. Uno de los temas, Walter, que metimos hoy en la agenda, te diría como temas centrales, es el tema de los alquileres y el tema de los vínculos, podemos decir así, para ponerlo un poco más a nivel de comprensión popular, de los vínculos entre el que oferta una propiedad para vender o para alquilar y el que necesita la vivienda, digamos. ¿Cómo están transitando ustedes estas nuevas relaciones que hay en ese sentido? Bueno, digamos, partamos de la base de que el DNU, que fue promulgado por el actual presidente a principios de este año, liberó un poco las condiciones de contratación, si bien están como base las que siguen figurando en el Código Civil y Comercial, con respecto a dos leyes anteriores, una promulgada en el 2020, en el cual establecía básicamente que el contrato tenía que ser de 3 años mínimo y una actualización del monto del alquiler anual, una modificación que se hizo en octubre del 2023, en el cual seguía manteniendo los 3 años de contrato y la actualización se podía hacer semestral, cambiando el índice. Había un índice, primero se llamaba ICL, se sigue llamando, después se sugirió que sea el índice casa propia, y bueno, a partir del DNU se estableció que los tiempos y los plazos de actualización básicamente quedaban en una negociación entre las partes. Esto trajo qué es lo que había sucedido con las leyes anteriores, ante una creciente inflación que hemos tenido en la Argentina del 2020 a esta parte. Bueno, aquellos propietarios que ofrecían inmuebles en alquiler veían que los valores de los alquileres quedaban muy retrasados a lo largo de un año y bueno, no estaban incentivados en seguir comprando y volcando propiedades al mercado de alquileres. Muchas de ellas se habían pasado al mercado de venta, con lo que había por consiguiente reducido la oferta y que el mercado de alquileres se había vuelto muy reducido y se dificultaba el acceso a el alquiler, ya sea tanto para departamentos como para viviendas. Walter, se me Aparte, ocurre, se me ocurren varias cuestiones, pero tenemos unos pocos minutos, lamentablemente, y viste que a veces nos pasa a los que no tenemos tanta gimnasia en los medios, de que se vaya rápido la mañana. La primera cuestión es que, digamos, ¿qué pasa si se deroga el DNU? Como ya pasó en diputados, ¿no? Se rechazó, ¿qué pasa? sí, sí, Perdón, digamos, al revés, en senadores. todo lo que suceda durante el DNU es Ajá, válido. Si el bien, DNU deja de de tener funcionar o vigencia. de tener vigencia, se volverá a la última ley Ah, anterior. Pero mientras esté el DNU vigente, es válido todo lo que se contrate en el DNU. O sea que eso siempre se le da la tranquilidad a ambas partes, tanto el propietario como el inquilino, que todo lo que se ha firmado o se va a firmar mientras esté el DNU vigente es totalmente válido. la segunda cuestión que se me ocurría era preguntarte que nosotros somos muy de las organizaciones, del mutualismo, del cooperativismo, específicamente trabajamos en el sector hace muchos años, entonces somos muy de las soluciones conjuntas, colectivas, y nos parece que esto que vos mencionabas de que queda librado la cuestión de los alquileres, de las operaciones inmobiliarias a dos partes, el propietario y el que está interesado en hacer la operación, es como que también anula el rol de las cámaras inmobiliarias en este caso, ¿o no? No, en absoluto. Todo lo contrario. Yo también, participo en mutuales, así que Ajá, el espíritu es el mismo y las cámaras y los corredores inmobiliarios, nuestra tarea en los últimos años, sobre todo en las épocas de crisis, ha sido, a mi entender, muy importante porque ha solucionado, evitado muchos conflictos. Hemos transitado crisis peores que esta, 89, 2001, 98, también 95, en el 2008, con crisis bastante importantes con respecto a la cuestión económica,
y el entendimiento que se ha logrado y el acercamiento entre las partes llevó a que no haya conflictos que se hayan ni judicializado ni se han tenido desalojos por falta de pago, más allá que los normales que hay estadísticamente en este sector. O sea que esta liberación, como muchos le llaman, que es en realidad lo que como se ha regulado el mercado durante muchísimos años. El tema fue que hace pocos años han empezado a querer controlar demasiado, y eso es lo que a lo mejor quedó en el inconsciente de la gente, el control estricto de cada uno de los pasos. Desde los años 80 a esta parte se tomaban 3 o 4 puntos fundamentales para poder lograr un alquiler, y el mercado funcionaba tranquilamente. Se lo incentivaba a que cada vez haya más propiedades en alquiler, no todo lo contrario, poniéndole restricciones o grabaciones, y el Estado ayudaba en diferentes momentos para que el problema de déficit habitacional que tuvo histórico la Argentina, y que es un problema también mundial, el déficit que hay de habitacional en las grandes ciudades, el privado, que es el que hoy está brindando, o en los últimos años brinda esa cantidad de inmuebles para que se pueda alquilar, siga construyendo y volcándolo al mercado. Acá el que compre un inmueble para ponerlo en el alquiler está buscando una renta. Nos guste o no, así funciona el mundo. Ahora, si cada vez que queremos, le decimos inviertan, generen todo lo que genera la construcción, le ponen el inmueble en alquiler y después se les restringe por todos lados, esa persona va a buscar otras inversiones en otro lado y hoy tenemos una menor cantidad de inmuebles. Ya la estadística nos marca que desde enero a esta fecha, con la desregulación, se han incorporado más de un 30% de nuevas propiedades en el mercado. Walter, Sí. yo estabas diciendo algo muy interesante, esto de la inversión, de la rentabilidad. Hoy, ¿cómo está el terreno inmobiliario aquí en Santa Fe? Digo, los inversores, los que quieren comprar para alquilar, ¿es algo que se está moviendo eso, teniendo en cuenta hoy la inestabilidad en el tema de alquileres que hay, no solamente aquí en la ciudad de Santa Fe, sino en toda la región y todo el país? Sí, es bien, vos mencionás un punto importante, porque la rentabilidad histórica, estamos hablando de los últimos 40 años, rondaban entre un 0,9 y un 1% mensual, la rentabilidad de un alquiler, en función al valor del inmueble. El año pasado se llegó al mínimo histórico, que ese 10-12% anual que rendía el alquiler, llegó al 2 o el 3% anual. Entonces, ¿qué pasa? Muchos inversores decían, no, yo invierto en otro tipo de activos, no lo vuelco en el mercado de alquileres porque no me conviene. Y bueno, fue parte de la crisis también esa cuestión de la baja rentabilidad. Hoy se ha recuperado un poquito, estamos entre el 4-4,5% anual, que si uno lo compara con otros activos, es muy bajo, pero bueno, ya se ha empezado a recuperar y es como que ha cambiado la tendencia. Por eso, el año pasado, muy pocos desarrollos, emprendimientos se estaban comercializando desde Pozo para poder volcarlo nuevamente al mercado de alquileres, y esa tendencia está revirtiéndose. ¿Qué es lo que hay que alentar constantemente? Por lo que le decía anteriormente, se generan nuevos puestos de trabajo, todas las virtudes que genera la construcción, además de volcar mayor cantidad de inmuebles en la oferta de alquileres, que eso, les gusta o no les gusta a veces a los gobernantes de turno, ayuda a regular el mercado. Hoy, cuando uno sale a buscar una oferta de un inmueble, tiene varias opciones y puede decidir si alquila en un lugar, en otro, dependiendo del precio y demás cuestiones, de características. Hace 6 meses atrás no tenía la opción de que alquilar lo único o 2 propiedades que a veces había por inmobiliaria para la oferta. Entonces, tenemos que generar ese virtuosismo de seguir construyendo y ofertar más cantidad de inmuebles, teniendo en cuenta que cada vez la tendencia a nivel mundial, y Argentina no está en el centro de esto, es que
se vuelca una gran cantidad de gente a vivir en las ciudades. Se van desocupando las ciudades del interior y el campo, y se ha acelerado rápidamente la cantidad de personas que quieren, de gente que quiere vivir en la ciudad, y no hay una capacidad para alojarlos a todos. Por eso también la creación de villas o de asentamientos irregulares en las periferias de las grandes ciudades. Sí, también hay que decir, Walter, como algo de años, no de hoy, ¿no es cierto?, que la política pública de vivienda está ausente también hace muchos años, ¿no? Como una cuestión sistemática que vos no sé qué edad tendrás, pero yo recuerdo cuando era joven, como la cantidad de Fonavis, entre comillas, que había, ¿no? Y hoy Sí. eso ya fue, digamos, ¿no? Sí, Prácticamente. además hay digamos, algo que hay que cambiar. Yo tengo 54 años. Estamos por ahí. Yo tengo 56, así que estamos ahí. El tema es que el Estado siempre se ocupó erróneamente en generar políticas de acceso a la vivienda para una determinada poder económico o poder, digamos, Claro, de pago. adquisitivo. Nunca se ocupó para, como quien dice, el acceso a la vivienda de la clase media. Claro. Y que no se ha dado cuenta que la política de vivienda, por los motivos que sea, no es la compra únicamente, sino también el acceso a la vivienda en alquileres. Tal cual. Países desarrollados y del primer mundo, el Estado tiene políticas para que todos puedan acceder a la compra de inmuebles o al alquiler. Sí, tal cual. Eso jamás ha sucedido en la historia de la Argentina, con las consecuencias agravadas ahora de esta crisis económica. Claro. Te voy a dar un dato, o les voy a dar para que tengan en cuenta. El porcentaje del alquiler en función a los ingresos familiares está comprobado que no debería exceder el 35-40% de los ingresos familiares para pagar el alquiler o la cuota de un crédito hipotecario, porque es un porcentaje que después, con el otro 60% de los ingresos familiares, la familia puede vivir. Ese porcentaje se sigue manteniendo en la actualidad. El inconveniente grave es que con el otro 60% las familias no pueden vivir. Entonces, ahí se plantea a veces el inconveniente que se le dice los alquileres tan caros. Están, por supuesto, que han aumentado, pero se sigue manteniendo ese 35-40%. Como para tener traducirlo en números, un ingreso de un sueldo de comercio en la ciudad de Santa Fe o en la zona es alrededor de 500.000 pesos. El grupo familiar puede estar incorporando 1 millón de pesos a su economía. Un alquiler de una vivienda de 2 dormitorios para una familia tipo, que ya no son tan tipo como antes, pero digamos de tipo de 2 matrimonios y 2 hijos, puede rondar el 350-400.000 pesos. Sigue siendo el 40% del ingreso. El tema es que esos 600.000 pesos no alcanza para vivir. Exacto. Y ahí está uno de los problemas que también hay que hacer hincapié, de que la pérdida constante a lo largo del tiempo del poder adquisitivo que tuvimos, o que tenemos todos, y sobre todo los asalariados. Walter, vos que estás, te pongo en el medio hoy, porque la pelea es siempre inquilino y quien alquila, propietario. Hoy las leyes, ¿para qué lado tiran más? O sea, ¿a quién benefician más de los dos? Mirá, yo creo, y es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestra actividad, como bien vos decís, como corredor inmobiliario que estamos en el medio, es lograr un equilibrio para que ambas partes puedan ver en este contexto económico y con esta coyuntura, digamos, de crisis, llegar a transitar un contrato de la mejor manera. Nosotros, cuando firmamos un contrato, queremos que ese contrato se cumpla en el tiempo, ¿no? No es espíritu de nadie, no conozco ningún corredor inmobiliaria que quiera firmar un contrato y que tener el conflicto dentro de 3 o 4 meses que no se puede pagar. Bien. Más allá que puede. Entonces, se trata de lograr un equilibrio para que el propietario vea que el ingreso es acorde a la inversión y que las características de la familia que alquila ese inmueble los pueda pagar y sostener en el tiempo con los aumentos previstos. Bien. Aquellos contratos que se firmaron en enero ya están incorporándose los aumentos ahora a partir de mayo o abril,
es importante, digamos, porque a lo mejor no todos los sueldos aumentaron de la misma manera, pero hasta ahora se están transitando sin conflictos, más allá de los porcentajes que son el 5 o 6% histórico, de que pueda haber alguna devolución o algún atraso. Pero se trata de lograr el equilibrio, no se trata siempre o de estar de un lado o de estar del otro, y es un poco nuestra función que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años. Walter, te agradecemos la participación, te mandamos un abrazo, estamos corriendo porque se nos fue la hora. Te mandamos un abrazo y Gracias gracias. por el contacto, a Gracias a disposición ustedes. para lo que necesiten. Abrazo grande. Bueno, era Walter Gobone, Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios. Nos quedó alguien pendiente. Sí.